partir del versículo 6. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta ahí la lectura, amado. 1.000 millones de gracias, Señor, que nos embargue hoy el alma, tu quietud, así como también tu grandeza y tu conmoción de nuestras entrañas, para que seamos cristianos de veras, partiendo de esa cruenta cruz, mirando en el estupor, Señor, de ver tanto sufrimiento por gente que ni siquiera por ti preguntábamos, pero nos vistes y nos miraste y nos trajiste con cuerdas de amor. Pero necesitamos ser una vez más seducidos, ser una vez más aquietados en ti y entronizados juntamente contigo, y estar así entonces en lugares celestiales. Aleluya. Hermanos, tomen asiento. Es un muy sentido día hoy, para mí por lo menos, porque tengo una palabra que realmente me ha conmovido, y por supuesto que nos tiene que conmover a todos, y ojalá que Dios nos use para hacer ese canal de afectación de lo bueno, ¿no? Tantas cosas malas se afectan unos a otros de tantas maneras en lo horizontal de este mundo, pero gracias por lo vertical de Dios, ¿no? Que de alguna manera nos quiere llevar más que a mero simbolismo, porque está bien, estamos de Santa Cena, ahí está la mesa, ahí están las copas, ahí está el vino, ahí está el pan, pero he aquí el Cordero de Dios. Entienden la distancia, ¿no?, entre lo que puede ser meramente simbólico a una realidad vivida. Algo que el Señor quiere hacerlo vivir adentro nuestro. Gracias a Dios que somos permeables, ¿no? Gracias a Dios que Él nos dio su mismo rol, diríamos así, de Dios, que es espíritu, y nos dio ese vínculo con Él, porque somos seres espirituales, no somos como el resto de la creación, almas vivientes. Nosotros tenemos además espíritu, lo cual nos puede conectar, y Él se quiere conectar como espíritu con nuestro espíritu, y llevarnos a sus pies, y llevarnos a ese lugar de admiración, a ese lugar de seguidor después de Él, a ese lugar de inquebrantables, ¿no?, como dice Daniel Javif, uno de los que compartimos a través de Celestial FM. Y ser personas entonces que somos llevados, porque nos dejamos llevar.
Vos tenés tu voluntad, yo tengo la mía, nos podemos aferrar o nos podemos soltar. ¿Cuántos dicen, Señor, hoy me quiero soltar al río de tu amor, al río de tu presencia? Hoy me quiero dejar llevar, porque si no estamos como atornillados al asiento espiritual, eclesiástico y nada más que eso. ¿Será acaso solo eso o el Señor quiere más? Y claro que Él puede pedir más porque Él lo dio todo. Él se dio por entero. Y es importante, hermano, que esto llueva sobre nuestra alma. Es importante que no quedemos en nuestros sequedales. Es importante que el Señor nos riegue con esto, porque necesitamos ser renovados desde el vamos de toda esta fe, que es justamente la cruz del Calvario. No como tal, no como un madero nada más. Porque ese fue el soporte nada más para que de allí colgara Jesús. Porque no es que miramos a la cruz, ¿no? Miramos al que estuvo en la cruz. Pero ya no está más en la cruz. Él vive por los siglos de los siglos. Y si te pide un aplauso, se lo das. Y le decís gracias porque vos vivís, Señor. Aleluya, gracias. Porque me querés dar vida juntamente contigo. Pero esa vida parte de ese momento inicial, donde nosotros como acto recordatorio nos recuerda justamente la palabra. Acá está un poco lo que Dios me revelaba, ¿no? Vaya revelación, van a decir algunos, ¿no? Pero a mí me tocó esa realidad de que sí somos humanamente lo que somos, pero dice el versículo 6 que somos como ovejas. Ovejas para seguir el montón de la mayoría, así vamos, ¿no? Detrás de diferentes mayorías. Yo me acuerdo cómo yo iba, por ejemplo, detrás de lo gauchesco, detrás de lo tradicional, de las cosas del campo. Por decir un episodio, por lo menos de mi vida, tuve otros episodios, otros tiempos donde yo seguía a los surfistas y me compré mi tabla de surf y ahí andaba por las costas de Rocha también, a veces medio de tiburones. Y tantas cosas, como ovejas. Seguíamos y éramos del borbollón, del montón, y nada más que eso. Pero ahí estaba Dios, ahí donde siempre estuvo, ahí donde no dejó de vernos y de mirarnos, aunque nosotros como ovejas y en su condición de tal, ¿no? Y está bueno que nosotros no nos miremos como hay que mirar a las ovejas, ¿no? No solamente en lo que estamos diciendo, pero también saber que hemos sido hechos por Dios en esa indefensa condición que no tenés que olvidarte. Porque como ovejas, el Señor, Él vino como el buen pastor. Él vino para socorrernos y meternos en su regazo y hacer de nuestra vida indefensa y vulnerable, hacernos a nosotros personas encontradas. ¿Por qué? Porque como ovejas, versículo 6, cada cual se apartó por su camino. ¿Se apartó de quién? De su Creador. Porque tomamos nuestro camino, el camino de la mayoría que mejor nos pareció a nosotros. Nos descarriamos, quiere decir eso, nos apartamos. Y en ese estar apartados, una oveja cuando se ve sola y apartada, bala y se pone la armada. Y ya los ojos de los depredadores, de los lobos, los zorros, lo que sea en el campo nuestro, aún son avisados por esa voz de alarma de esa oveja perdida para decir, ahí está mi presa. Así estábamos nosotros, como dice, descarriados. Cada cual se apartó, cada vez más lejos de Dios. Cada cual por su camino. Yo te mencioné algunos, pero cada uno sabe por qué camino se apartó. ¿Cuál fue quizás su descarrío? Mas Jehová, versículo 6, cargó en él el pecado de todos nosotros.
estábamos en el descarrío que estábamos, porque no lo vamos a pintar de color rosa, porque si uno lo mira y lo menciona hasta con cierta simpatía, sí, yo estuve en los temas de tradiciones y del campo y todo eso, pero qué hueco que había ahí, qué oscuridad. Yo en estos días mirando un poquito las domas, mal llamadas, son jineteadas del Prado, la están transmitiendo en un canal. Yo decía, ¿no? Bueno, está lindo todo eso de verlo, ¿no? Como de afuera, de la cáscara, pero por dentro, cuánta tiniebla, cuánta oscuridad, cuánto vacío, cuánta hechicería, cuánta brujería, cuánta idolatría, cuánto del diablo, tanto que hubo un día que no pudieron completar las montas ahí en el Prado por los accidentados que había. Como que de repente estaban ahí soltando de uno y otro palenque y yo mirando por la televisión y como que algo me hubiera dejado saber, algo va a pasar a partir de ahora. Y cuando viene eso, me pongo a orar, de verdad. Levanto mi mano ahí donde estaba sentado, Señor, poné tu mano. Empecé a controlar. Yo no sé las cosas que hubieran pasado, pero si a uno orando y todo, de repente como que el lugar y el ambiente se cargó de algo pesado. Y empezaron a haber accidentes uno tras otro, al punto que tuvieron que suspender las montes, dejarlas para el otro día, porque ya no quedaban ambulancias para la gente que se estaba dañando, porque ahí está el diablo al principio, en ese camino de cada uno de nosotros, todo lindo, todo precioso, turismo y acá y allá y tantas cosas, y de repente zarpa el enemigo, porque estás en el descarrío, porque se está lejos de Dios. Y eso promueve lo que Dios llama pecado, alejamiento, infracción, quebranto de la ley, de la voluntad de Dios. Dios es santo, se pone lejos, porque no se puede contaminar. Entonces Él tenía que mediar algo de alguna manera, y por eso, final del versículo 6, Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo hiciste, Jesús? Para cargar con lo que yo ya no podía. Y no solamente lo mío, sino lo de toda la humanidad. ¿Cómo hiciste, Jesús? Dios cargó en Él. Dios el Padre. Y Él se dejó cargar. No te creas que solamente Jesús fue a la cruz y solo le dolían los clavos. No lo creas así. Porque si no podríamos decir tantas cosas, argumentar tantas cosas, pero no fue solamente eso, no fue solamente la cruz, no fue solamente la traición, no fue, y nada más y nada menos lo que te voy a decir, que Dios mismo, el Padre, en un momento lo abandonó y Jesús tuvo que clamar y decir, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero además, el peso, la culpabilidad, el peso que promovía muerte en nosotros por causa del pecado, fue de toda, no solo esta generación, de todas las generaciones y de toda la humanidad, fue cargada sobre Él. Él, de alguna manera, se identifica con nosotros. Cuando viene lo que viene ahora en el versículo inmediato, nosotros somos humanidad, pero ya se nos dijo somos como ovejas. Y como dice y habla ahora de él el versículo 7, el número de él, ¿no? De la plenitud de Dios. Él dice, como cordero. Nosotros como ovejas, y Él vino a nuestro plano, como una oveja, como un cordero. Esto es mayor, esto nos tiene que mover el piso. ¿Cómo? Si Dios es Dios, y llevémoslo eso a lo infinito, llevémoslo eso a lo perfecto, a lo sin mancha y sin nada malo, que no cabe ni en los cielos de los cielos, su gloria y su presencia, y Él viene en nuestra semejanza. Ya lo sabíamos, pero llevémoslo a una aplicación real. Él, siendo Dios, se hizo como oveja, porque nosotros somos como ovejas, pero claro, sin mancha y sin pecado. Y Él vino, sí, como oveja, en nuestro mismo plano de existencia, se hizo hombre, siendo Dios. Pero me encanta la expresión ya detonante en definición en cuanto a Jesús. Vino como cordero. Vino como ternura misma que eres, Jesús.
como belleza mismo que eres. Yo no sé si alguna vez, supongo que sí, por lo menos, no sé, en una pantalla habrás visto un cordero. Mucha gente de nosotros en la ciudad también frecuentamos campo, y vos ves un cordero y te dan ganas de abrazarlo. Es más lindo que no sé, cualquier cachorro. Es precioso, es tierno, ¿no? Una cosa que vos decís, no sé, supera. Yo no sé si lo vistes, pero sí sé y espero que estés viendo al que inspira amor y ternura, al Cordero de Dios. Es fácil amar a Jesús. Es fácil ser atraído por Él. Es lo más hermoso, nos distrae la mirada hacia Él siempre. Aquello que el diablo te quiere mostrar como hermoso, no es tal. Jesús es el hermoso. Jesús es el Cordero de Dios. Está bien, dáselo. Es ofrenda. Él vino como Cordero. Pero, claro, en los términos de la ley se entienda, ¿no? Además de lo que ya estamos mencionando, Él vino para el sacrificio. Vino como Cordero para el sacrificio. Eso establecía la ley y sigue estableciendo de alguna manera la ley de la justicia de Dios, de la muerte sustitutiva de un justo por los injustos. Y Él vino, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino así como Cordero, y dice que fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado al matadero. Primero fue llevado por la voluntad del Padre, ¿no? Por el plan divino. Después por Él mismo, como Dios mismo que Él es. Y Él mismo afirmó el rostro para ir a la cruz, al matadero. Y Él mismo declaró, nadie me quita la vida, yo la entrego de mí mismo. Pero claro, la humanidad se cruzó en Él. En un momento lo sabemos, lo vimos en Getsemaní. Y Él sabía, porque esto es más que teoría y dichos. Hay que estar en esos zapatos, en esas sandalias, ¿no? Y en Getsemaní, ay, Dios, si puede, pase de mí esta copa amarga. Claro, pero no debería ser así, sino de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Pero cuánta humanidad que había en Él también se estremeció, porque Él iba, como dice, llevado al matadero. Y miren ahora, recién decía como oveja, como cordero, y ahora dice como oveja. Cada vez más símil a nosotros. Cada vez más, porque iba a ocupar nuestro lugar. Él, siendo Dios, Él sin pecado, fue llevado y se dejó llevar. Pero esa humanidad fue llevada, y dice que como oveja delante de sus verdugos, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es difícil no abrir la boca cuando tenés que decir, y lo que dirías te salvaría de la situación. ¿Y cuántas veces, Señor, en situaciones límites nos dice, guarda silencio delante de mí? A veces mejor callar, y fue una ocasión. Él dijo, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles y acá no pasó nada? Él podía argumentar y convencer con la verdad de que no era justo lo que a él le estaban haciendo, pero él enmudeció voluntariamente delante de sus verdugos, delante de sus trasquiladores. Él, que además decía este mismo versículo 7 al principio, angustiado y afligido. Angustiado y afligido, y dice lo mismo, y no abrió su boca, enmudeció. Por cárcel pasó, por juicio injusto y detonante en contra de él pasó también. Y dice que fue quitado. Esto está hablando ya de la muerte. ¿Por qué lo dice? Bueno, y lo explica en el mismo versículo 8. Porque fue cortado de la tierra. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Ya dejaría de ser un viviente. Se le ha cortado la tierra de los vivientes. Él sabía que ya se le venía la muerte. Él venía a eso. Es fácil decirlo, hay que estar ahí.
¿Cuánta gente, no? Y a nosotros nos puede tocar en algún momento, si no viene Cristo antes. De repente saben que se le viene la muerte. Es increíble, ¿no? Lo que de repente puede pasar de un momento a otro y uno dejar de estar en la tierra de los vivientes. Yo miraba, yo creo que, en estos días, imágenes de la guerra de Ucrania y una persona de rodillas al lado de un cuerpo tapado con un paño blanco manchado de sangre y llorando. A ese que quizás le vino en forma apresurada y adelantada a la muerte. ¿Quién sería? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor para que el que murió y tuvo que partir de una manera repentina y prematura y de aquel que estaba ahí al lado? Porque hay que mirar todo este sufrimiento, sobre todo y muchísimo, claro, está en la persona mismísima de Jesús, pero quien estaba mirando del cielo, su Padre Celestial. Y todo por nosotros que como ovejas nos descarriamos. Y Él cargó sobre Él nuestros pecados y fue quitado de la tierra de los vivientes. Y por eso aclara y dice, ¿no? Contra toda falsa doctrina. Uno ha escuchado cada cosa al respecto, ¿no? Por eso dice, su generación, ¿quién la contará? Él no tuvo descendencia, ¿eh? Hay lenguas torcidas, doctrinas torcidas que han dicho cualquier tipo de disparate, ¿no? Como que Jesús se hubiera casado con María Magdalena, hubiera tenido hijos. Yo escuché ese tipo de cosas, no sé vos. Pero acá está aclarando, ¿no? Su generación. ¿Quién la contará? Nadie, porque no tuvo descendencia, porque fue quitado de la tierra de los vivientes. ¿Gritás amén? Y todo esto, ¿por qué? Versículo 8, atención. Dice, y esto por la rebelión de mi pueblo. Fíjate el antes y el después. El antes era, Dios nos rescató de allá, de nosotros como ovejas descarriadas en nuestros inicios, pero ahora nos está mencionando que Jesús también murió y pasó por lo que pasó, por la rebelión de los que ya somos su pueblo. ¿Sos pueblo de Dios? ¿Sos perfecto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que le fallamos a Dios? Bueno, la sangre ya inicial en el comienzo de nuestro camino para entrar en esta gracia, en esta salvación, esa misma sangre, ese mismo sacrificio por los descarriados como éramos también nosotros, es también por el hoy nuestro. Porque también aclara acá que es por la rebelión de su pueblo. Que Dios nos libre de ser un pueblo rebelde, ¿no? Tenemos la opción, pero no la escogemos. Tenemos la dirección marcada quizás por muchos, pero ahí no vamos, a esos no seguimos. Y si acaso se hubieran deslizado nuestros pies hacia allí, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos a alguien, el mismo de la cruz, Jesús, el mismo que sufrió por el mundo perdido, pero también para sostenernos dentro del encuadro de esta salvación tan grande que se puede perder. Recordá que tenés a un amigo, tenés al Cordero de Dios que te puede limpiar también de todo pecado en este tiempo. Pero apresurate. Y dice, como sabemos que se dispuso todo lo que le pasó a él con los impíos, entre los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mirá que esto está siendo profetizado 700 años antes que pasara. Qué revelación como la que hoy Dios nos quiere dar, aunque sea que lleguemos a los tobillos, ¿no? Y así fue como se anunciaba acá. Él fue dispuesto entre impíos, y más su sepultura fue con los ricos, ¿no? Sabemos que él fue sepultado en una peña, en una cueva, en una sepultura de un rico que no había sido usada. Y esto, aunque nunca hizo maldad, era lo más injusto. Justo a él no le podía estar pasando todo eso, pero él, el justo, el que nunca hizo maldad, estaba cargando con tus maldades y con las mías, con nuestras injusticias. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mirá cómo remarca el tema de hablar o no hablar. Y cuando se habla, que no sea con engaño, que no sea con falsedad, que no sea con mentira ni con hipocresías, sino hablar verdad, porque Dios pesa nuestras palabras. Como vio y pesó y oyó y quedó ahí como testigo la aprobación del hablar de Jesús o del callar de Jesús. Aprendamos de Jesús.
con todo esto, ¿sí?, de que Jesús estaba angustiado, afligido, que fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, pasó por cárcel, pasó por juicio, ¿sí? Con todo eso, igual Jehová quiso quebrantarlo. Y capaz que diríamos apresuradamente, pero qué malo que Dios, ¿cómo igual quiso quebrantarlo si nos amará a Dios? Ahí estaba su hijo, su unigénito, pasando lo que estaba pasando. Y el Señor, aún viendo el sufrimiento de su amado y único hijo, mantuvo la vara levantada de la dirección hacia lo cual esto tenía que continuar hasta término. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, como Dios mismo lo dijo desde el cielo en 2 ocasiones, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero nosotros también somos muy amados por Dios. Y aún se aguantó el sentimiento compasivo por el sufrimiento de su hijo y lo sujetó a quebranto y a padecimiento por amor a todos nosotros. Le damos un aplauso grande porque qué Dios como el que tenés, qué Dios como el que servís, qué Dios como el que no tenés jamás que negar y abandonar. Porque Él no te negó ni hasta el último aliento de su vida. Y el Padre se mantuvo firme. Y todo por amor a nosotros. Y todo por vernos a nosotros que no lo buscábamos a Él. Y estábamos descarriados. Y ¿seremos tan importantes para Dios? ¿Éramos y seguimos siendo tan importantes para Dios? Claro que sí. Y Dios quiere volver a vindicar esa su importancia también en la escala nuestra. Y que Él siga siendo o que vuelva a ser el más importante de nuestras vidas. En estos días de Semana Santa estuve en la iglesia de Playa Pascual predicando las últimas palabras, estos últimos días de Jesús. Y una de las cosas más importantes se trató en esa ocasión y era lo relacionado al gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios está vindicando eso. Y es fácil dejarse llevar a la mirada más alta y despoblar de nuestro corazón toda cosa que quiera competir con Él y amarlo, como dice el primer gran mandamiento, mira cuál: amarlo con todo nuestro corazón. No compartiendo el primer lugar con nadie ni con nada. Porque Él nos puso tan alto en estima. Y por eso muchas veces, Abraham, sos probado con tu Isaac. Por eso muchas veces el Señor te pide que sacrifiques lo amado. Mirá, Dios sacrificó a su Isaac, a su hijo, a su unigénito. Y no fue detenido este Abraham de quien estamos hablando, simbólicamente Dios mismo, como sí fue detenido Abraham cuando ya estaba para apuñalar a Isaac, su hijo, sobre aquella peña en el monte de Moriah, donde luego se levantó el templo de Jerusalén. Ahí Dios lo detuvo, pero acá Dios no se detuvo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias, Señor, porque no te detuviste? ¿Dónde estaríamos? En el hoyo más hoyo, en la oscuridad más oscura, en el vacío más vacío, o capaz que ya no estaríamos. Y todo esto tenía que llegar a término. Y gracias que el Señor lo llevó a término. ¿Me estás escuchando? Sé que voy largo hoy. Pero si Él llegaba a pasar la línea que tenía que llegar y pasarla como lo hizo, vendrían detonadamente cosas impresionantes. Porque hoy no solamente es festejar, oh, Cristo vive. ¿Qué significa que nuestro Redentor viva? Y esto en el antes, ¿no? Como dice, en donde estoy en el versículo 10, cuando Él entonces sí, y ya lo hizo, haya puesto su vida en expiación, esto es para quitar el pecado, verá linaje. ¿Se acuerdan? Decíamos recién, su generación, ¿quién la contará? Nadie, porque no tuvo descendencia, no tuvo hijos, no tuvo todos esos disparates que digan por ahí. Pero sí, si Él
ponía, como puso su vida en la expiación por nuestro pecado, decirle que tenés al lado, tu pecado fue limpiado. Expiación, fue sacado. Ya no está. ¿No te ha pasado eso como pueblo de Dios y en algún momento le fallás a Dios y vas con esa carga, con esa mochila, le pedís perdón y de repente decís, ¿dónde está la culpabilidad? ¿Dónde está ese sentimiento amargo? Porque el Señor limpia de todo pecado. Dale otro aplauso y decirle, amado, gracias. Nadie como tú. Jabón de lavadores y mucho más. Y cuando Él haya concretado como lo concretó, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vos y yo no somos descendencia, no somos generación, somos, escuchá bien, linaje de Dios. Sos de la estirpe de Dios. ¿Entendés lo que estás diciendo, amén? Yo no termino de entenderlo. Ser linaje de Dios, ser de Él y como Él mismo, el mí, yo como Él. Bueno, es lo original, imagen y semejanza de Dios. Volver al plan original. Escuchá bien, sos linaje mío, te dice Dios. ¿Por qué te achicás? ¿Por qué te sentís lo que no sos? ¿Por qué le crees al diablo? Sos mi linaje, dice Dios. Es como que te dijera, sos de mi sangre, de mi naturaleza. Tenés de mí, tenés de mi espíritu. Sos como yo. Verá linaje. Él te está viendo. Él nos está mirando, no como uno más, no como una mancha. Nos está mirando como linaje. Mirémonos como lo que somos. Somos hijos, somos herederos, somos reyes, somos sacerdotes. No exagere, pastor, es la Biblia que te libera de la mentira argumental, del infierno, que te hace caminar cabizbajo, encorvado. Dios hoy te dice que te está viendo, que sos linaje mío, dice el Señor. ¿Y esto cuándo? Cuando Él entonces dice, resurrección a las claras, Él vivirá por los siglos de los siglos. Dale el aplauso, porque eso es a partir de la resurrección de Cristo. Vino la transformación de su cuerpo a cuerpo de gloria, libre de los dolores de muerte. Desde la resurrección, Dios nos impartió su linaje. Somos la iglesia invencible. Somos la naturaleza de Dios extendida hacia nuestra humanidad. Éramos como ovejas, ahora somos linaje de Dios. Ya no andamos en descarríos, ya no hacemos locuras, ya no afrentamos ni abofeteamos al Señor. Somos linaje y tenemos algo que nos mueve hacia Él. Por eso no necesitamos que nos digan, vení a la iglesia. No necesitamos que nos digan, tenés que orar. Hay algo en nosotros que nos lo dice. Hay algo en nosotros que nos motiva. Hay algo en nosotros que nos pisa el freno cuando se quiere ir hacia otra naturaleza. Somos linaje. Hacele caso a tu nueva naturaleza. Dale otro aplauso y decirle gracias, Señor, porque lo voy a hacer. Y porque tú vives, tú me vas a ayudar cada día. Tu naturaleza, por tu espíritu, me estás impartiendo más hoy. A su nombre. Verá linaje. Pero ¿qué dice también del resucitado? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que Dios tiene como buena voluntad, la voluntad de Dios, que sea bendito, bendecido, familiar, económica, mente, la salud, lo que sea, en la mano de Jesús está esa buena voluntad de Dios. Como dice, en su mano la voluntad de Dios será prosperada. Tenemos que estar cerca de las manos horadadas, pero ya no crucificadas, sino del resucitado. Tenemos que estar cerca de Él, cerca de su obrar y cerca de su mover. Yo hablaba en estos días con alguien y le decía, es necesario que frecuentes más la iglesia, para que estés dentro más del mover de Dios. Porque entonces vas a estar más cerca de la mano de Jesús. ¿Y dónde está la prosperidad? De todo tipo de prosperidad te hablo. En la mano de Jesús será prosperada la voluntad de Dios. Separado de mí, nada pueden hacer.
La voluntad del Señor es prosperada en la mano de Jesús. Jesús dice, versículo 11, verás fruto. Ya dijimos, somos linaje y Él nos ve como linaje, pero Él nos ve como fruto. Él nos ve para fructificar, para producir. Él nos ve como algo agradable. Nosotros no somos un no sé qué secos que no servimos para nada. Somos fruto de Dios. Somos gente fructífera. ¿Sí? Somos gente célebre. Él, cuando nos ve a nosotros, ve fruto. ¿Qué ves vos cuando mirás el espejo? Tenés que verte como Dios te ve. Y vos sos una persona fructífera, una persona capaz, una persona llamada a dar frutos. Y vos tenés tu estirpe, tu cepa de frutos, yo tengo el mío. No podemos superponer, no somos dos iguales. El Señor nos ha hecho todos diferentes y todos somos complementarios y todos nos necesitamos. Y a todos Dios nos necesita. Sos un fruto para mí, te dice el Señor. Dale el aplauso, Él lo quiere ver así. Vos lo tenés que ver así también. Él verá el fruto de su aflicción. Somos fruto de su aflicción. Somos almas rescatadas. Y termina diciendo, versículo 12, tras que Él entonces volvió a la vida y vivirá por largos días, por toda la eternidad, dice que el Padre dijo que también a Él le daría que el repartir con los fuertes despojos. Otro asunto, no de mera ilusión. Somos fuertes. Somos gente fornida. Somos gente que podemos más que el diablo. Somos gente que podemos más que la Umbanda, que la Quimbanda. Somos fuertes. Tan fuertes que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra nosotros. Somos más fuertes que las circunstancias. Somos más fuertes que el presente siglo malo. Somos fuertes, diablo. ¿Escuchaste? Vos también escuchalo. Y con los fuertes que se fortalecen, ¿no? Porque nuestra humanidad se achica, en Dios se agiganta. Nos debilitamos y nos rellenamos en Dios. Y Él dice, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces pasás a ser fuerte. ¿Y qué va a pasar con los fuertes? Dios va a repartir con ellos despojos. Va a tomar botín de guerra. Él ya ganó la guerra. Él va a tomar el botín de la guerra y va a dárselo a los fuertes. Y esta es la fe que nos hace fuertes e invencibles. Esta es la fe que ha vencido el mundo. Saber que Cristo murió, pero que Él vive por los siglos de los siglos. Eso te hace fuerte e invencible. Dale el aplauso y decirle gracias a Dios. Qué lindo, qué glorioso. Inclina tu rostro. Vamos a dar, Señor, gracias. Gracias, amado, porque no podemos dejar la compulsión de nuestro corazón en un momento de evaluación de cosas tan oscuras, tan gloriosas, tan grandes, tan mayores, que no caben dentro de nosotros, pero que nos hacen ser más tuyos, que nos dan un valor que nosotros no nos dábamos, porque tú, el de valor, se dio por entero en la cruz del Calvario. Decirle a que se dio por entero, Señor, me quiero dar por entero a ti. No hay cosa mejor. No hay razón de que no sea así. No hay engaño que ya no pueda engañar. Esta es la verdad de aquel que fue traspasado, de aquel que se derramó en la cruz del Calvario y entregó todo en esa cruz. Lo entregó todo con un sobrecargo de dolores, y por eso fue afligido. Por eso es incomparable la crucifixión de Jesús con cualquier otra crucifixión, porque no solamente fue crucificado, Él cargó con tus descarríos y con los míos. Y eso tiene otro peso plus. No es el peso ni siquiera material de clavos de acero. Es el peso espiritual. Cada uno de nosotros sabemos cuánto pesa cuando estamos en pecado. Cuando le fallamos a Dios, nos desploma ese peso. Pero Él cargó con tus pecados y con los míos. Aleluya. Y Él todo lo que sufrió también lo sufrió por la rebelión de su pueblo.
Señor, atráenos a ti, atrae a tu pueblo a ti. Que no seamos ingratos como la primera historia, que no se repita la historia de Israel. Que tú les diste tanto y todo, y después se olvidaron y se apartaron detrás de sí mismos, porque somos y ellos eran como ovejas. Algo a lo cual no queremos volver, porque sabemos lo que es vivir en el descampado, en la total soledad, en la exposición al peor de los peligros. Sabemos y no queremos volver ahí. Por eso acuérdate de dónde te has sacado el Señor. Y revaloriza tu fe. Reevalúa a tu Dios. Y entiéndete como de Él. Porque Él pagó el precio. Aleluya. Pero no solo fue e hizo lo que hizo en nuestros comienzos, también por su pueblo. A veces queremos salvar a los perdidos y nosotros estamos en el encuentro con Dios, encontrados con Dios o en nuestros caminos. Es que esto, es que aquello, pastor, estoy lleno de cosas y responsabilidades. Bueno, adecúa, organiza, ordena, administra tu vida, tus tiempos, tus prioridades. Porque la vida es una y se termina. Cuando no sabemos, capaz que ya el minuto después a esta mañana hay alguien que esté llorando junto a nuestra tumba. Porque cuando no sabíamos, vino el momento. Porque no solo Ucrania está en guerra, la humanidad entera está en guerra. Y su enemigo acérrimo es Satanás. Y él viene a matar. Aleluya. A veces la técnica de depredadores, de cazador de almas, es simplemente dejarlo que se vaya separando y enfriando, alejando, hasta que se transforma en una presa fácil. Pero no me pasa nada, pastor. Mira, falta, sigue igual y las cosas siguen igual. Estoy en esta vida, todavía no he corregido, pero sigue todo igual. Y para mí que exagero. Y de repente viene aquello por lo cual el Salvador murió para que no te pase. Y no solo es lo horrible que te pueda llegar a pasar eso, que te puedas perder, sino que el Señor, en vez de ver el fruto en ti de su aflicción y quede satisfecho, diga, ay, ¿por qué esa alma se perdió? Y a mí no me escogió. ¿Por qué? Porque todavía se dice, hoy es día de Santa Cena, donde cada uno tiene que hacer su autorrevisión, su autoevaluación y no te engañes, no te mientas. Sé libre a través de la verdad te hará libre. ¿Por qué no te pones de pie y le dices, amado? Aleluya, tú te presentaste ante Dios el Padre por mí y a la cruz viniste. Decirle, hoy me pongo de pie delante de ti, no te distraigas. Hoy me pongo de pie. Hoy me salgo de mis chaturas, hoy me salgo de mi estatura, hoy me salgo de mi silla espiritual, hoy me levanto para levantar a ti mis ojos, admirarte, admirable, adorarte, adorable. Me levanto para caer a tus pies. Me levanto para nunca más caer en pecado. Y sin caer ese que a ti te tengo. Pero no será como algo frecuente, sino como algo no deseado, contra lo cual luché y peleé. Sin algo volviera a suceder. Mientras esté en esta vida, a ti correré. Y de ti recibiré esa nueva oportunidad, esa chance genuina y verdadera que hoy Dios quiere que vivas y
y no a medias, y no por reflejo ni por la vida de otros, sino que tú mismo. Como yo decía al principio, estoy emocionado hoy. Estoy algo sensible hoy. Le doy gracias a Dios que no me quebré en el mensaje. Pero Dios nos quiere así, sensibles, porque Él se hizo como cordero. Es súper sensible, súper tierno y súper glorioso y amoroso. Bendito Dios. Gracias, amado, por esta mesa. Gracias por estos panes sin levadura, que es lo que se necesita para poder celebrar contigo, Jesús, la paz. Como también se hablaba en estos días. Lo primero mencionó la institución de la Santa Cena, la celebración con Cristo, cara a cara y en su mesa. Lo primero que se dice, pan sin levadura, pan sin pecado, pan, vidas consagradas, vidas rendidas. Gracias, amado, porque si fue posible hacer ese pan sin levadura, el que lo hizo tomó cuidado de que ni una pizca de levadura le leudara toda la masa. Así nosotros vamos a andar con cuidado y queremos tomar esta Santa Cena con cuidado. No sea que comamos muerte y muchos duermen, dice la palabra, y aún otros se enferman por no hacerlo como hoy todo lo podemos hacer, porque abogado te tenemos a ti, Jesús, a la diestra del Padre. Aleluya, bendito. Quita la machica, tamazoca, tamandaya, aleluya. Y si quita tanta la magia, uricata tamasima maganda, aleluya. Misha quita oh, shikata tamasía. Mira por encima de donde estás mirando. Oh, riquita tamasama, vaya, levanta tu mirada. Y a mí me verás, dice el Señor. Aleluya. Y yo seduciré tu alma. Y a ti vendré con mis amoríos como Cordero de Dios. Y te cenaré. Y te ambientaré en mi ambiente, en mi presencia y en mi espíritu te fortaleceré. Y no serás como el que tiene que ser animado y levantado, tú levantarás a otro. Tú satisfecho vas a dar plenitud a los demás. Porque te estoy llamando, iglesia mía, dice el Señor, a alumbrar en medio de las tinieblas. Y yo soy la luz del mundo. Y tú me eres por la luz del mundo ahora. Si estás en mí, iluminarás. Y muchos a mi luz vendrán a través tuyo. Y entonces vendrá el fin. Y veré el fruto de mi aflicción. Y no solo en ti, sino en miles más. Porque no es tiempo de lamentarse. Afligir y me lamento por ti. Es tiempo de alegría. Es tiempo de que vea en ti mi linaje, te dice Dios. Es tiempo de que seas el que tienes que el mío. Aleluya, rica tata masika tandara mamá, aleluya. Oh Mashiach, Ori handa titan sei handei abashohanda, sheketa dera hanseka, sheketa la mashohanda. Aleluya, toma el manto que Dios está soltando. Te quiere cubrir con su presencia como con un manto y te quiere estremecer y hacerte suyo, no por las emociones nada más, si bien también, pero sobre todo por tu espíritu conectado directamente con el Rey. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya.
Prepárate a administrar riquezas. Prepárate a cosas grandes. Prepárate, aleluya, porque eres el que toma despojos y comparte con los fuertes. Aleluya, se puede ser fuerte en medio de tanta debilidad nuestra. En Él está la fortaleza. Él es la fortaleza de los siglos. Él y con Él. Él y de Él. Porque Él es el todo y en todos y por todos y sobre todos. Gloria, 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 gloria. Ora, cata, cama, gloria, gloria. Gloria, 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 más, más. Más de ti, amado. Los que van recibiendo el pan y el vino nos esperan hasta que todos estemos servidos y lo vamos a compartir. Aleluya, mientras le adoramos. Señor, da tu visitación. Visítanos con tu gracia, con tu gloria, con tu Espíritu Santo. Que no haya quieto este seno de la gloria. Porque si el templo de Salomón se llenó del Shekinah, de la gloria de Dios, cuánto más vos y somos un templo, no hecho por mano de hombre. Somos el verdadero templo de Dios. Son donde Dios escoge habitar. Aprovecha estos momentos, el cielo está abriéndose. Copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aleluya. Bendito. Señor, queremos hacer esa evaluación, no nuestra. Aleluya, sino a la luz del dictado de la palabra tuya, que hoy tan cercanamente y oportunamente nos has hablado, sabiendo que si tuyos somos, porque nos dejamos, Señor, cenar por lo tuyo y tomar, Señor, por lo que transforma, cambia, dirige y redirecciona nuestras vidas. Entonces podemos aspirar a tus alturas y llegar tan cerca tuyo que aún, Señor, nuestra voz se acalla, como tú mismo, por lo que te tocó vivir en la afrenta por causa nuestra. Pero nosotros, ante tanta grandeza, no nos quede más
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comemos del pan en memoria de Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos. Precioso Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Recibe gloria, Señor. Recibe honra, Señor. Sumérgenos más en ti, oh Rey. De ti envuélvenos y sénanos y conmuévenos una vez más. Queremos ser conmovidos como al principio, la iglesia del primer siglo, que dice que el lugar donde estaban reunidos tembló. Queremos temblar, queremos estremecernos una vez más, para que una vez más la misma historia y aún mayor se escriba, la historia de los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros. Declaramos que viene esa dispensación donde nos levantamos como linaje de Dios, como fuertes, para despojar y recibir el botín de millones de almas rescatadas para Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria de Jesús. Bebemos de tu copa, Señor, como queremos beber de ti.